Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a continuar las temáticas que tienen que ver con los compuestos nitrogenados. Eh, las clases de hoy ya vi que está sonando el teléfono. Vamos a dar entonces el metabolismo de los aminoácidos. Bien, voy a dejar de presionar acá. Bueno, como ustedes saben, este es un curso virtual, entonces hay algún problema que se grabe la clase. No, Bien. Bueno, entonces vamos a ver el metabolismo de los aminoácidos. Los aminoácidos, entonces, cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de su síntesis y catabolismo. Como hemos mencionado en otras oportunidades, cuando hablamos de aminoácidos, si bien los aminoácidos como monómeros, mono, uno, mero, unidad, como unidades de las proteínas, de esos polipéptidos, tienen diferentes funciones y tienen una gran versatilidad. Habíamos visto esto en la clase que tenía que ver con la biosíntesis del nitrógeno. Eh, la orientación que damos en esta clase es hacia el metabolismo energético. Es decir, le damos la importancia a los aminoácidos como esa entrega del grupo carbonado, de los grupos carbonados, y a partir de ellos hacer metabolitos intermediarios que entren, sea en el ciclo de Krebs, sea en los cuerpos cetónicos, sea en la producción de carbohidratos o en la participación de monómeros que pueden entrar a vías del metabolismo de los carbohidratos. Sin embargo, los aminoácidos tienen gran importancia en la conformación estructural de las células, de los tejidos, como partes de la membrana, como parte de la señalización química que tienen entre las células y tejidos. Las proteínas se pueden conjugar no solamente entre ellas mismas, sino que también pueden estar formando macromoléculas o mejor dicho, compuestos complejos donde están unidos a aminoácidos, a ácidos grasos, a carbohidratos. Eso tiene mucha relevancia, por ejemplo, en la parte hormonal, en la parte de señalización. Bien, ahora, desde el punto de vista eh, nuestro, es muy importante tener en cuenta lo que nombramos como proteína de alto valor biológico o de calidad biológica. Este es un término que se ha retomado sobre todo en la parte de nutrición de las nutricionistas y básicamente hace referencia a todo este tipo de proteínas que consumimos en la dieta donde tiene una composición importante los aminoácidos esenciales. Y esos aminoácidos esenciales tienen ese nombre de aminoácidos esenciales porque necesitamos consumirlos de la dieta. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la maquinaria celular, la maquinaria molecular para hacer estos aminoácidos, para sintetizarlos o para que sean el producto del catabolismo de otras sustancias o aminoácidos. Hay algunos que pueden ser consecuencia del metabolismo del catabolismo de aminoácidos, pero por las necesidades que tienen los organismos no alcanza a ser suficiente. Entonces por eso hay que consumirlos en la dieta.
Esos aminoácidos esenciales tienen una gran relevancia en la síntesis de muchas sustancias importantes en nuestro organismo, como son las hormonas, neurotransmisores, compuestos como la melanina, con moléculas que tienen que ver con energía rápida como es la creatininfosfato, bueno, cuerpos cetónicos, un sinnúmero de componentes que cuando se da el desequilibrio, pues pueden provocar ciertos cambios metabólicos y fisiológicos que pueden cursar hacia enfermedad y patología. Y quiero mencionar esto sobre todo en el punto que hace referencia a algo que está muy en boga, muy de moda con las nuevas tendencias, las nuevas formas con el problema del cambio climático y es, por ejemplo, hacia las personas que tienen cualquiera de los tipos de vegetarianismo. Vegano, que es el que no consume nada que proceda de, de, pues ellos dicen así, aunque es un error biológicamente hablando, pero ellos dicen nada de lo que tenga mamá, porque en realidad las plantas sí tienen mamá, porque son genéticas, pero bueno. Están los vegano flexibles, los lacto veganos, bueno, o sea, hay una serie, pero de todas maneras, ahí es muy importante cuando usted esté en su consulta externa hacer la indagación de esto porque no solamente va a tener las implicaciones que tiene la deficiencia de estos aminoácidos esenciales, sino de otros micronutrientes como vitaminas y minerales que su mayor fuente son de la proteína de origen animal. Bueno, recordemos un pequeño recorderis de lo que son las proteínas. Recuerden que las proteínas son secuencias de aminoácidos y entonces en su forma nativa están en las diferentes estructuras. Recordemos la primaria, lineal, secuencia lineal de aminoácidos, polipéptidos. Ellos hacen conformaciones en una estructura secundaria donde se puede formar o la alfa hélice o la alfa hélice o las láminas beta. Cuando estas estructuras se pliegan en sí mismo, forman lo que se llama la estructura terciaria o estructura globular, y la cuaternánea, donde hay varias proteínas de estructura terciaria que conforman subunidades y tienen interacciones entre ellas. Cada una de estas proteínas pueden tener o no un grupo aprostético, es decir, una sustancia o compuesto que no hace parte de la secuencia aminoacídica. Aquí es muy importante recordar entonces cuál es la fórmula general de los aminoácidos. Esto lo voy a hacer rápidamente, pues porque ya lo debieron haber visto ustedes en sus cursos de básicas y aquellos que vieron bioquímica estructural. Pero para entrar en contexto, recordemos que un aminoácido es un compuesto. Aquí tenemos un carbono que es lo que llamamos el carbono alfa. Por eso también en algunos textos lo encontramos como alfa aminoácidos. Y ese carbono que tiene 4 enlaces tiene entonces en un extremo su grupo amino y en su otro extremo el grupo carboxilo. Tiene un hidrógeno y aquí viene una cosa muy importante dentro de los aminoácidos que es el radical. ¿Por qué ese radical? Pues aparte de estos dos residuos, ese radical le da las características físico-químicas al aminoácido y además de eso va a hacer un papel fundamental en la estereoquímica de las proteínas. Entonces, esta es la fórmula general, sin embargo, nosotros lo tenemos en
nosotros somos compuestos que pues estamos conformados sobre todo, tenemos una parte importante de agua, es decir, los compuestos están en soluciones acuosas y entonces estos compuestos van a depender del pH en el que se encuentren. Entonces, dentro del organismo vamos a tener esta forma predominante que es lo que se llama eh, la especie suiterión, que viene del alemán porque está en su grupo aminoprotonado y aquí tenemos el grupo carbonilo desprotonado. Esta tabla que vemos acá, que es de Leninger, no se tiene que aprender nada, absolutamente nada relacionado con el pH, con el pK, con el punto de acción eléctrico, etcétera. Lo único que les recomiendo y que voy a preguntar en el examen es la sigla y la letra. ¿Por qué? Porque, queridos estudiantes, desafortunadamente, pues, o afortunadamente, no lo sé, eh, hoy en día la literatura, ¿cierto? No tanto los libros de bioquímica, eso, sino la literatura y los artículos, ya a usted no le hacen referencia, por ejemplo, de glicina, alanina, valenina, sino que le pone o la letra o las siglas. ¿Cómo funciona esto? Las siglas se utiliza en las primeras tres letras en inglés, ¿cierto? Pues con algunas excepciones como el triptofano, como la glutamina, porque hay dos glu, ¿cierto? Está GLN, y, o sea, ácido glutámico y glutamina. Bueno, hay otro punto que es muy importante por el cual dentro de nuestra metodología incluimos el aprendizaje de estas abreviaturas y de estas siglas, de estas siglas y de estas letras, porque pues ustedes son unos médicos que les tocó la era molecular, la era de la genética, la era de las ómicas, y por lo tanto ustedes van a tener en su consultorio, independiente de la especialidad, resultados de genética que, si bien ustedes no van a ser directamente quien los interpreten, pues deben tener el mínimo de conocimiento para saber a qué se refieren. Entonces, generalmente a usted le van a decir, por ejemplo, S, sea el signo mayor o sea una flecha, S340P. Y usted tiene que saber interpretar qué es un cambio, una variante genética que cambia el aminoácido serina en la posición 340 por una prolina. Entonces es como el fundamento por el cual ustedes deben saber eso. En mi canal de YouTube pueden buscarlo. Yo tengo una mnemotecnia para aprenderse estas letras. Bueno, recordemos entonces bueno, otra cosa pues que se me olvidó decir de la tabla muy importante. Entonces, la mayoría de aminoácidos tienen, todos los aminoácidos tienen pK1 y pK2. El pK1 va a estar representado en el ácido carbónico y el pK2 en el grupo amino. Pero por la conformación química de algunos aminoácidos en su radical, algunos tienen pK3. Entonces así tenemos a la tirosina, la cisteína, lisina, histidina, arginina, ácido aspartico, ácido glutámico y glutamina. Bueno, recordemos que las proteínas en su estructura más elemental se da por la interacción entre aminoácidos a través de un enlace peptídico.
Ese enlace peptídico, entonces se une el hidroxilo, el OH de un aminoácido con uno de los hidrógenos del otro aminoácido y entonces se da el enlace peptídico. Y aquí es muy importante eh, precisar que muchas de las enzimas que actúan como proteasas, eh, toda la familia de las proteasas, tienen acciones, tienen una acción directa en el enlace peptídico. Ahora vamos a ver ahorita una serie de las proteasas que están implicadas en la digestión de los aminoácidos que permiten que realmente ellas como proteínas reconocen los aminoácidos en los que pueden hacer su digestión. Bien, esta gráfica también de Leninger quiero mostrarla para que recordemos lo que habíamos mencionado, que a pesar de esa linealidad dada por los enlaces peptídicos, lo que va haciendo la conformación nativa o natural de la proteína es esa interacción no solamente entre los enlaces peptídicos, sino entre los enlaces de los radicales. Así, por ejemplo, tenemos este aminoácido que es la tirosina, ¿cierto? Eh, entonces, este tipo, la tirosina, la fenilalanina, estos lo que se llaman los aminoácidos aromáticos o ramificados como la valina, como la leucina, como la isoleucina, etcétera. Vamos a irlos viendo. Son aminoácidos que están frecuentemente en ciertas posiciones de la proteína que entonces favorecen, por ejemplo, sitios de unión a sustrato, la curvatura o creación de dominios. Entonces, como verán, los aminoácidos tienen una parte fundamental en la conformación de las proteínas. Volviéndolo a después de que vimos esta pequeña introducción o recorderis sobre los aminoácidos, utilizo esta gráfica de Herrera que me parece genial porque entonces tenemos ese grupo de aminoácidos. Aquí no se encuentra uno que ahorita les voy a hablar que es la arginina, pero que en esta gráfica está muy bien hecha. ¿Por qué? Porque entonces tenemos el grupo de aminoácidos esenciales que dependiendo de la literatura donde lo lean, hay unos que hablan de 9, otros que hablan de 10, otros de 11. Eso de qué va a depender, ya les voy a mencionar de qué va a depender. Entonces, el resto de aminoácidos son los que se llaman aminoácidos no esenciales. Sin embargo, tenemos unos aminoácidos que se llaman semiesenciales o, eh, o aminoácidos especiales. ¿Y por qué se llaman así? Porque son aminoácidos que cuando no se consumen ciertos aminoácidos esenciales o está deficiente para cierta vía, entonces vamos a tener como resultado que ese aminoácido se convierte en esencial. El ejemplo más clásico es la fenilalanina, que bajo la acción de la fenilalanina hidrolasa se convierte en tirosina. Entonces, cuando hay una deficiencia de fenilalanina, sea porque no se consume, como por ejemplo en una dieta desbalanceada, o como por ejemplo en una mala nutrición, o por ejemplo como en la deficiencia de, de esa fenilalanina hidrolasa o de, por ejemplo, la biopterina reductasa, tenemos como resultado una deficiencia de esa fenilalanina que es precursora a la tirosina. ¿Cierto? Ahorita cuando veamos el metabolismo lo vamos a entender. Entonces se convierte esa tirosina en esencial. Por ejemplo, la glutamina, que está muy relacionada con el metabolismo del glutamato.
¿Por qué? Porque estos dos aminoácidos tienen un papel fundamental en el flujo del nitrógeno. Entonces, cuando, por ejemplo, el glutamato está siendo muy utilizado, es tan abundante y tan importante que incluso funciona como neurotransmisor, se le considera como un neurotransmisor, entonces la glutamina se vuelve esencial. Bueno, eh, aquí entonces, como por cuestiones prácticas, vamos, este tipo de cosas las pregunto en el examen, vamos a incluir entonces como el promedio estos 10 aminoácidos esenciales, que son entonces la treonina, la lisina, la arginina, la histidina, la valina, la leucina, la isoleucina, la metionina, la fenilalanina y el triptofano. Aquí quiero hacer algunas referencia a algunas cosas, como por ejemplo la arginina en los adultos no es esencial, pero en los adultos, en los niños, en los neonatos, en la primera infancia, este aminoácido puede ser esencial. Entonces, por eso es que se incluye ahí. Es pues como uno de los ejemplos porque en algunos textos encontramos 9, porque entonces como en el adulto no es esencial, entonces no se coloca y entonces serían 9 esenciales. Bueno. Otro y que no vamos a profundizar es la importancia que tienen que ver los aminoácidos y es lo que se llama el dogma central, que es del gen a la proteína. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros tenemos tenemos compuestos como los ácidos nucleicos y a partir de los ácidos nucleicos de DNA o ADN tenemos una maquinaria celular que es capaz de traducir y convertir esa información en forma de ácidos nucleicos, o sea, en su secuencia DNA, RNA, y leyendo por tripletas esa maquinaria molecular, el RNA ribosomal, entonces lee por tripletas y de esa manera va uniendo cuando se encuentra, por ejemplo, tres nucleótidos, tres nucleótidos, en este caso el poli-U, que siempre hago aquí una pausa para hacer un homenaje a mi tutor o doctor Fatar de doctorado, que es el doctor Johannes Henry Mattei, que fue el que encontró este poli-U y permitió cerrar el código genético, y eso en el grupo en el que él se encontraba, que era con el doctor Marshall, se ganaron un premio Nobel, porque eso fue lo que se llamó el cierre del código genético. Entonces, bueno, cierro el paréntesis. Esto es para decir entonces que ese poli-U, esa fenilalanina, fíjese que hay algunos aminoácidos que, por ejemplo, la tirosina tiene 4 aminoácidos, la alanina, la valina, es decir, cuatro posibilidades de secuencias de nucleótidos que permiten unir a la alanina, y de esa manera entonces a partir de un genotipo de ácido nucleico se obtiene una proteína que hace un fenotipo. Bueno, esto que estamos viendo aquí es como un break que hago para hacer una intersección en hablar varias cositas. Adoro este mapa, esto es lo que se llama el metabolismo humano o el mapa del metabolismo humano, porque nosotros por cuestiones prácticas, didácticas, ¿cierto? Entonces vemos por partecitas, ya hemos visto los carbohidratos, ya hemos visto los lípidos, ya hemos visto parte del metabolismo central. Hemos empezado en la parte de las proteínas, pero en realidad el metabolismo no funciona de manera aislada, sino que es toda una red metabólica, y dependiendo la concentración de esos sustratos, independiente de que sea metabolito intermediario, carbohidratos, lípidos,
sin hablar de las acciones de las hormonas y de otros tipos de compuestos. Entonces, se direccionan las diferentes rutas vías. Recordemos que la mayoría son rutas, pero también tenemos algunos ciclos, ¿cierto? Conocemos el ciclo de Krebs o el ciclo de la urea, que permiten entonces mantener la homeostasis de esos compuestos, sobre todo para mantener la energía o para eliminar compuestos de desecho. Pero como eso que se ve ahí tan complejo que para ustedes es horrible y que para el profesor Burgos y mi persona es fantástico y que es lo que nos mantiene aquí, pues yo traigo este que es un poco más sencillo, más tranquilo, que es de la bioquímica de Matthews, ¿cierto? Donde esto se representa el metabolismo y ya hemos visto el de polisacáridos, ya hemos visto el de lípidos, ya hemos visto el metabolismo central y ahora nos vamos a centrar en el metabolismo de las proteínas. Tenemos que recordar entonces que nosotros consumimos, hacemos recambio a partir de polímeros, o sea, de grandes unidades complejas y a partir de las actividades de esas tipo de enzimas como por ejemplo en este caso serían las proteasas, así como se da a nivel de sistema, se da a nivel celular. Esas proteasas las tenemos principalmente en el lisosoma y en los perixosomas, donde estas organelas ayudan a la digestión y a la reutilización de compuestos. Entonces esos grandes polímeros se convierten en monómeros y esos monómeros son los aminoácidos. Entonces, esos aminoácidos en funciones metabólicas y catabólicas, porque para algunos son sincronizados, para otros es el producto final, entonces se pueden convertir ya sea en metabolitos intermediarios o metabolitos que pueden convertirse en mantener la homeostasis energética. Ahora, parte de esas actividades que se dan catabólicas y de síntesis, entonces cuando estamos hablando de la utilización de esa estructura carbonada, entonces vamos a liberar ese grupo amino que va a estar en nuestro organismo, como lo mencionó el profesor Burgos en su clase de ciclo de la urea, en forma de ion amonio o amoníaco. Y ya vemos entonces cómo la evolución, la naturaleza desarrolló el mecanismo para protegernos de esa actividad neurotóxica, por ejemplo, que tiene el ion amonio y el amoníaco. También habíamos hablado de dónde proviene esas vitaminas, esas proteínas. Sabemos que hay una parte importante y que es lo mínimo que deberíamos consumir en la dieta, porque en ese recambio permanente que se da a través de las proteínas del organismo, que es más o menos entre unos 250 y 350 gramos día, ¿cierto? Las diferentes vías y los diferentes aminoácidos, pues llega un momento en que se agotan. Entonces, por eso nosotros debemos por lo menos comer 100 gramos de proteína representada en todos los alimentos que nos consumimos. Lógicamente teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, incluso esos 100 gramos, hablamos preferiblemente de si esos 100 gramos sean de proteína de alto valor biológico. Bien, cuando empezamos entonces a hablar sobre las proteínas, sobre el consumo de las proteínas, sobre las proteínas que tenemos que incluir en la dieta, entonces tenemos que hablar cómo se da esa digestión y esa absorción de esos aminoácidos que necesitamos. Porque nosotros no tenemos mecanismos digestivos que permitan eh, eh,
interiorizar proteínas completas, a excepción de algunas proteínas, algunos polipéptidos que son pequeños, que tienen funciones muy determinadas, que se incluyen a nivel del enterocito por endocitosis o que tienen receptores que se unen a esas proteínas y lo incluyen. Pero en su en su mayoría, en la gran mayoría de estos, necesitan varios procesos para convertir ese polímero en pequeñas en aminoácidos que permitan residuos aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos que puedan entrar a la célula enterocítica y de ahí pasar a la sangre porta. Bien, entonces el primer fenómeno que necesitamos es un fenómeno mecánico y químico basado en la masticación, es decir, cuando estamos masticando, estamos empezando a romper ese tejido. Pero además en ese momento estamos estimulando hacia la producción de saliva, que lo que está ayudando es a hidratar, a hidrolizar esa proteína. Eh, Existen actividades de proteasas, pero son muy reducidas y están representadas en las bacterias de la cavidad oral que tenemos. Tenemos más o menos entre 700 y 800, están reportadas en la literatura de tipos de bacterias y ellas hacen una pequeña acción. Por obvias razones, la naturaleza es muy sabia de que no tenemos grandes proteasas, porque entonces si no, pues se comería o digerir, no se dice comer, sino digerir las proteínas que conforman esa mucosa, ese epitelio de la cavidad oral, del sistema digestivo. Pero es el primer paso que se da, entonces esos grandes polímeros ya se cortan y pasan entonces al estómago. En el estómago entonces ocurren varios fenómenos, ¿cierto? Uno de esos fenómenos es que recordemos que el estómago tiene un pH ácido por el ácido clorhídrico que producimos en las células del estómago. Entonces, ese ácido clorhídrico para algunas proteínas y algunos aminoácidos empieza a hacer actividad proteolítica. Pero en realidad lo más importante y el grueso de esto se da porque nosotros tenemos algunas simógenos o enzimas que van a ser vaciadas por, eh, por, como lo vamos a ver acá, por el páncreas y con esa actividad de ese bolo alimenticio ácido por el ácido clorhídrico, entonces se activan esas enzimas, es decir, que esos simógenos, que son enzimas que están inactivas, empiezan su actividad. Entonces de esa manera se van digeriendo y ya una vez se activan las enzimas, ya pasan al enterocito y ahí entonces pueden ser absorbidas por el enterocito. Aquí ligeramente estas gráficas son del libro de Herrera. Aquí vemos entonces como ese páncreas libera entonces esos simógenos como el tripsógeno, el quimotripsógeno, el procarboxipeptidasa, proteolasas. Esas son proteínas que están de actividad enzimática pero están inactivos, por eso se llaman simógenos. Y una vez entonces entran en ese entorno ácido o ya pasan a la luz del epitelio intestinal, entonces se activan y entonces ya funcionan como enteropeptidasas, tripsina, quimiotripsina, elastasa, etc. ¿Qué hay de interesante acá?
entonces ahí es donde se hace una verdadera proteólisis, porque entonces esos aminoácidos van a reconocer sea secuencias o aminoácidos para su acción. Por ejemplo, donde hay tirosina, fenilalanina y leucina, la pepsina es capaz de reconocerlo. O donde hay lisina, arginina o secuencias que son predominantemente de eso. Y así sucesivamente. Entonces, miremos aquí esta pepsina, que una carboxilproteasa que está en el estómago, y ahí en ese cambio del pH empieza a funcionar, a hacer su actividad de proteólisis, proteo de proteína, lisis de romper. Entonces se empieza a romper ese gran polímero. Una vez están listos, como les digo, hay algunos polipéptidos muy puntuales que son reconocidos, se endocitan, incluso se necesitan en su conformación nativa. Así que maravillosamente la célula, el enterocito, tiene la capacidad de endocitar ese polipéptido, dejarlo íntegro y llevarlo a la sangre porta. Pues no vamos a hablar de ellos, pero son unos muy particulares. Pero aquí el grueso, que es el tema al que venimos, entonces están esos aminoácidos que realmente técnicamente se le dice residuos aminoácidicos, ¿cierto? Y péptidos y tripéptidos, que son la forma más sencilla en las que pueden entrar los aminoácidos al enterocito. Ellos no entran por difusión pasiva, sino que ellos necesitan de transportadores, que generalmente hay unos que son dependientes de sodio, están sincronizados con las bombas sodio-potasio ATPasa, y algunas por protones. Las de péptidos y dipéptidos, por ejemplo, es dependiente de protones. Aquí entonces ocurre dentro de la célula algo muy maravilloso. Esta gráfica también es del libro de Herrera. Ocurre por un lado que tenemos en el interior del, del enterocito, entonces dipeptidasas y tripeptidasas, que lo que hacen es que convierten estos aminoácidos en monómeros, ¿cierto? Para que pasen directamente por transportadores a la sangre porta. Pero también tenemos que muy selectivamente el enterocito en sí mismo cumple todas sus funciones necesarias para mantener este tejido óptimamente. Y aquí también quiero recordarles que lo que hemos venido diciendo durante este curso, los nuevos hallazgos científicos, donde se sabe, perdón, donde ya está suficientemente descrito, suficientemente no, perdón, eso es un mal término, pero ya está, hay muchos artículos que muestran la implicación que tienen las bacterias de esa flora intestinal, de esa microbiota, en la transformación de esos aminoácidos, favoreciendo esa estabilidad. Recuerden que ya muy claramente hablamos de la simbiosis que hay, es decir, de esa interacción que necesitamos para mantener un adecuado funcionamiento y para que estemos bien saludables y equilibrados, esa interacción con las floras bacterianas de nuestros tejidos. Bueno, esta gráfica entonces es para recordarles que si bien estamos viendo la parte de proteínas, ¿cierto? Y que hacen parte de esos macronutrientes, no podemos pensar en que todas estas vías anabólicas y catabólicas son independientes, son aisladas. No, siempre van a estar moduladas por los diferentes las diferentes macromoléculas. Es así como, por ejemplo, tenemos en una enfermedad donde hay un daño o pues por las diferentes formas, como es en la diabetes,
donde hay un problema metabólico que nosotros lo vemos traducido en una hiperglicemia, aumento de glucosa en sangre, pero que la fisiopatología de la enfermedad básicamente es una fisiopatología causada por un desbalance de la insulina. Esa insulina, dependiendo pues el tipo de diabetes, esa insulina va a ser sensible a macronutrientes como la glucosa, como los ácidos grasos, como las proteínas, y por eso este tipo de enfermedades entonces es una enfermedad metabólica que incluye todos los metabolismos. De esto no voy a hablar mucho porque el profesor Burgos en las clases pasadas habló suficientemente, pero aquí no sé si ustedes alcanzan a verlo muy bien. Esto aquí, ustedes tienen el PPT y lo podrán ver bien. El lisosoma está muy implicado en esa reutilización, en ese recambio, en esa optimización de esa fuente de aminoácidos que se da a partir de las proteínas endógenas e incluso en las proteínas que vienen producto de la fagocitosis de otros microorganismos o incluso de las células que ya están deterioradas, que las mismas células las fagocitan, las endocitan, y entonces la actividad del lisosoma juega un papel importantísimo. Entonces esas proteínas endógenas están relacionadas con la macroautofagia, microautofagia, la autofagia por chaperonas, que son esas proteínas que ayudan y que tienen grandes implicaciones. Y hoy en día muy importante y que se está haciendo de mucha utilidad clínica y cada vez cobra importancia, que es la parte del proteosoma. Esos péptidos, porque ya sabemos que esos proteosomas tienen cierto patrullaje en las diferentes vías, ciclos, mecanismos moleculares, bioquímicos y fisiológicos. Entonces es de incluso una herramienta importante como blanco para el diagnóstico y para el tratamiento. Pero ese proteosoma básicamente está conformado por proteínas, por pequeños péptidos que también son reconocidos por la célula, y por esas peptidasas bueno, en este caso son peptidasas, se convierten en aminoácidos, y esos aminoácidos van a cumplir entonces dependiendo de las necesidades del organismo, hacia la creación de proteínas nuevas, de moléculas activas o el catabolismo, ¿cierto? Ya ese catabolismo va a llevar hacia la utilización de la estructura carbonada y de el amino, sea para que haya ese flujo del nitrógeno en los diferentes aminoácidos o compuestos, o sus excesos eliminarlos a través de la urea. Ahora, esa cadena carbonatada o esa estructura carbonada es la que va a permitir, por un lado, que haya una homeostasis energética, que haya esa homeostasis energética eh, pues en todas las moléculas que implican en eso, y también representada en todos esos sensores químicos que detectan esa homeostasis calórica que tenemos representada en glucosa, ya que recordemos que es un compuesto de los cuales nosotros tenemos células, tejidos, órganos que son dependientes de este combustible. Y los cuerpos cetónicos, pues igualmente que cumplen esa función de mantener esa homeostasis. Punto y aparte. Profe, no sé si usted quiera decir algo hasta acá. Uy, qué pena. Natalia, está muy bien. Ese es un complemento de lo que vimos esta mañana. Sí, señor. ¿Será que repetí mucho, profe? ¿Qué? No, no, no.
Usted sabe que repitiendo es que se afirman las ideas. Yo siempre he estado de acuerdo con eso, es que los conceptos hay que repetirlos para que uno los aprenda. Muy No sé bien. por qué la repetición de conceptos está tan descalificada. Yo creo que tenemos un estudiante acá. Sí, está el señor Tomás Mesa. Ah, bueno, es para darle la bienvenida, pues que cuando entró ya había empezado. Bueno, bueno, punto y aparte. Vamos a entrar en un concepto que tiene una aplicación clínica muy importante. Igualmente, este es un concepto muy utilizado en los colegas del área de la nutrición, pero que es válido y que usted puede, es un muy buen medidor, es una buena herramienta para que usted en su consultorio, cuando usted está haciendo esa anamnesis, pueda tener una idea de lo que puede estar pasando a nivel de ese flujo de nitrógeno. Y eso básicamente se llama o se define como balance nitrogenado o equilibrio nitrogenado, es lo mismo. Entonces, ese, como el profesor ya ha mencionado algo de eso en otras clases, voy a pasar rápidamente a las manifestaciones o a las formas clínicas que le pueden estar dando uno cuenta de ese balance nitrogenado. Entonces sabemos que el balance o equilibrio nitrogenado es donde lo ingerido es igual que lo excretado. El negativo es cuando es más lo excretado que ingerido y el positivo más el ingerido que lo excretado. Ese equilibrio, aquí están los ejemplos clásicos del equilibrio nitrogenado negativo, donde está la inanición, la desnutrición, la senitud, la fiebre severa. Entonces, pues aquí no están participando, pero voy a hablar sobre algunas de las preguntas frecuentes que nos hacen cuando estamos dictando esta clase presencial. Es, por ejemplo, ¿por qué en la senitud o por qué en la fiebre? Bueno, en la senitud ese balance es negativo porque muchas veces, sea porque el adulto mayor está en un proceso patológico o porque simplemente, aunque esté sano, la producción, la expresión de muchas de las enzimas que tienen que ver con el metabolismo ya no tienen esa misma rata, esa misma cantidad de enzima. Entonces, o por ejemplo, producto de malos hábitos durante la vida, como por ejemplo el alcoholismo, el tabaquismo, otro tipo de cosas, no permiten, ya no absorbemos en la misma eficiencia todo este tipo de compuestos. En la fiebre, por ejemplo, cuando tenemos una fiebre severa ocurren varios fenómenos. Por un lado, la expresión de todas esas moléculas que intervienen en la fiebre, que básicamente son proteínas que se expresan en en las células del sistema inmune, y por otro lado porque está haciendo una indicación a al, al organismo para que haya una replicación de esas proteínas del sistema inmune. Sin hablar que cuando las fiebres son muy severas y no son controladas, se empiezan a dar el daño de algunas de estas enzimas, ¿cierto? Es decir, uno se puede morir por una fiebre no manejada. No sé si el profe quiere decir ahí algo. No, Natalia, está bien así. Bueno, lo mismo y pues como para redondearlo con la parte de las neoplasias, porque acuerde que en la neoplasia es una proliferación de un tejido, de un tumor, de una célula que está indiscriminadamente proliferando y proliferando. Entonces esa proliferación requiere de todos estos sustratos, gasta todos esos sustratos y por lo tanto
pues hace el equilibrio nitrogenado positivo. Lo mismo en las quemaduras por pérdida de tejidos, en la sepsis porque incluso la proliferación de los agentes infecciosos, ¿cierto? Incluso utilizan nuestros compuestos, ¿cierto? Y todos los mecanismos que se dan a partir de una sepsis. Ahora, en el positivo, los clásicos son entonces la niñez, la gestación y el periodo de inanición. ¿Y por qué el periodo de inanición? Porque cuando usted está, por ejemplo, en una inanición y ya empiezan a darle el alimento, entonces, por más comida que le den, pues usted tiene una capacidad y una cinética, sí, una cinética, ¿no? Sí, no sé, profe, cómo decirlo bien, sí. Una cinética en la que usted metaboliza ese alimento que está ingiriendo, así sea incluso por vía nasogástrica o parenteral. Bueno, usted tiene una rata metabólica que le permite hacer esa digestión. Entonces, por más que el organismo vaya absorbiendo eso, se convierte más en lo ingerido que en lo excretado. Lo mismo en la niñez y en la gestación, básicamente porque pues ahí, aunque tenemos mecanismos de proliferación, los fenómenos o ay, ¿cómo decirlo? Las vías que están mediando esto hacen que haya un equilibrio nitrogenado positivo. Pero vamos a hablar y es muy importante en nuestro medio, vamos a hablar de dos condiciones que están relacionadas con las dietas bajas en proteínas. Y básicamente vamos a hablar del cuachorco y vamos a hablar del marasmo. El marasmo, perdón, el cuachorco, ese cuachorco es una palabra que viene de una tribu africana y básicamente es la palabra que está indicando cuando los niños se destetan, son poblaciones que son cerradas y que realmente, o sea, no tienen planificación familiar y casi que cada que están fértiles, entonces vuelven y quedan en embarazo. Entonces, cuando hay un niño que está siendo alimentado por leche materna, la madre queda embarazada, tiene el nuevo hijo y ese hijo entonces ya al bebé que estaba tomándolo le quitan ese alimento y entonces pues para el nuevo bebecito, el neonato. Entonces, ¿qué sucede ahí? Como son poblaciones que generalmente son deprimidas, y no solamente deprimidas por cuestiones desfavorables socioeconómicas, sino porque están en unos entornos geográficos donde no tienen, por ejemplo, el acceso permanentemente, por ejemplo, a la proteína. Me refiero sobre todo a personas que viven en selvas, en bosques o en regiones donde están separados por ríos o ese tipo de cosas, de tal manera que la alimentación de ellos va a depender, sea de subiendas por los ríos o del paso de manadas de animales por casa. Entonces hay momentos en los que no tienen eso. Bueno, entonces por de ahí viene la palabra cuachorco. El cuachorco es cuando se tiene una dieta baja en proteínas, sobre todo en proteínas de origen animal o de alto valor biológico. A ver, es diferente y lo vamos a ver cuando conozcamos el marasmo, porque en el cuachorco el niño sigue alimentándose común y corriente. Lo que pasa es que generalmente por las condiciones que les digo de estas poblaciones, ellos
comen carbohidratos, pueden incluso comer grasa, o sea, generalmente en estos lugares selváticos comen yuca, papa, bueno, la papa no tanto, sino yuca, plátano, porque son tierras muy ácidas, pero en nuestras periferias, porque ustedes van a ver cuando estén en pediatría y en nuestros hospitales y más hoy en día, llegan niños con cuachorco y marasmo, por ejemplo, en estas poblaciones que han sido desplazadas, poblaciones indígenas, se puede ver mucho esto. Entonces, ¿qué sucede? Que el niño sigue comiendo su alimento, le siguen dando comida, pero no tiene fuente de proteína de alto valor biológico. ¿Cómo lo va a ver usted clínicamente? Por eso utilizo siempre las mismas fotografías, que estas son muy diciendo. Entonces, el cuarchorco va a estar caracterizado porque estos niños tienen un retardo en el crecimiento, tanto en talla como en peso, pero además van a presentar por lo que se llama el abdomen globoso, ¿cierto? Ese abdomen globoso puede ser por dos cosas, dependiendo del estado de la enfermedad. Uno, porque como hay una disminución de la albúmina en plasma, entonces hay una retención de líquidos. Por esto estos niños a veces presentan edema. Estos niños no es que sean gorditos, sino que están edematizados. Eh, y por otro lado, porque cuando ya está muy crónico y muy avanzada, estos niños empiezan a sufrir una hepato, incluso hepatoesplenomegalia. También sufren anemia. Hay otro que no está escrito acá, pero que ustedes pueden ver claramente en la foto. Esta foto me fascina porque este niño que ustedes ven aquí no es que sea rubio. Como ustedes ven, es un niño claramente, puede ser negroideo o amerindio, pero tiene su pelo lo que llaman crespo chuto, pero el pelo está despigmentado. Y está despigmentado básicamente porque nos está dando cuenta de que, de que este niño tiene deficiencia en proteínas de alto valor biológico. Ahorita vamos a entender por qué. La fenilalanina, que se convierte en tirosina y que es sustrato para producir la melanina, que es la que da el pigmento a la piel y pues al cabello. Esta también me gusta mucho porque ese es otro rasgo que se puede encontrar en estos pacientes, que el pelo es delgado, quebradizo, ¿cierto? Así erizado como lo vemos acá. Los niños pueden llegar un momento en que no solamente pueden pasar de, aunque estén en el cuashorco, en un estado caquético. Otro de los rasgos que presentan estos pacientes es que ellos pueden sufrir o parecer a una pelagra, ¿cierto? Esto que vemos aquí, que son esas aftas que se dan en la comisura de los labios, o estas dermatitis que son causadas por esa desnutrición. Recordemos que la diferencia en el cuachorco es que estos niños tienen, es decir, están siendo alimentados, tienen acceso a combustibles como carbohidratos o grasas, pero proteína baja, en proteínas bajas. Vamos a ver la segunda entidad que también es baja en proteínas y es el marasmo. Y a esto le quiero llamar mucho la atención porque es una de las presentaciones clínicas que hoy en día están muy frecuentes en los consultorios generales debido a que tenemos problemas como la anorexia, la bulimia que llevan a este marasmo. En el marasmo, a diferencia del coachorco, es que generalmente los individuos no solamente no tienen tienen ¿cómo es? Dietas bajas en proteínas, sino que incluso cero proteínas, cero grasas y cero combustible. Lo más drástico de eso se da en el marasmo por desnutrición, ¿cierto? Nosotros tenemos en nuestras
barrios, en nuestros municipios, en las áreas del país deprimidas, tenemos niños en estos estados. Es un estado completamente caquético donde se ha consumido y que es la característica del marasmo, la pérdida total del tejido graso y ahí se empieza a dar esa sarcopenia que es una pérdida masiva de la masa muscular y básicamente es porque es la única manera, estos niños ya tienen cero grasa o estos pacientes tienen cero grasa, entonces la única manera de mantener el sistema es a través de las proteínas que tenemos. Esta es pueden encontrarlo, hay un documental de la National Geographic de esta que es una modelo francesa, se murió de anorexia, ¿cierto? Ahí está incluso en el documental días antes de que ocurriera el deceso, y ella empezó a hacer esta publicidad de lo que, pues, el estado en cómo ella quedó después de su anorexia. La anorexia o el marasmo también lo podemos encontrar, esta es otra de las formas que podemos encontrar muy frecuentemente y es en procesos neoplásicos. Entonces, básicamente ese estado caquético, esas pérdidas masivas de peso, de tejido graso, incluso de masa muscular, sobre todo en procesos neoplásicos muy avanzados, se da porque pues, el mismo proceso neoplásico se está consumiendo todos los nutrientes. Y que también puede haber pacientes adultos mayores que tienen ese estado caquético y tienen marasmo porque pues por condiciones patológicas o deterioro de edad pues entonces no consumen alimento. Bueno, voy a pasar esto rápidamente, pero es para recordarles porque el profesor ya les habló de las reacciones que se dan en el metabolismo de los aminoácidos y básicamente estamos hablando de la transaminación, donde básicamente a partir de un compuesto, un aminoácido, ese grupo amino se pasa a un cetoácido, ¿cierto? Y ese cetoácido que recibe el grupo amino queda convertido en un segundo aminoácido y el aminoácido que donó, el grupo amino queda convertido en un segundo cetoácido. Me gusta colocar esta gráfica porque a veces les da un poquito de dificultad de entender esto, del libro de Marx, ¿cierto? Miremos que aquí tenemos un compuesto de 4 carbonos, en este caso es el aspartato, y el aspartato le va a pasar el grupo amino a este compuesto de 5 carbonos, que en este caso es el alfa-cetoglutarato. Cuando recibe el grupo amino ya queda convertido, fíjese que se pierde este grupo ceto y queda convertido en glutamato o ácido glutámico. Y el compuesto que era de 4 carbonos que ya no tiene este grupo amino queda convertido en un cetoácido, en este caso es el oxalacetato. También tenemos lo que se llama la desaminación oxidativa o la aminación. En la diferencia con el que tuvimos anteriormente es que se pasa ese grupo amino de un compuesto a otro compuesto. En la aminación o en la desaminación oxidativa, este grupo amino se toma del medio y por reacciones enzimáticas, en este ejemplo que tenemos aquí es la glutamato deshidrogenasa, como es una deshidrogenasa necesita una coenzima reductora y qué es lo que está haciendo. Está, por ejemplo, en esta dirección está cogiendo el ion amonio y se lo está colocando al alfa-cetoglutarato, entonces va a quedar como glutamato. O
en la vía contraria, ¿cierto? Ese glutamato, recordemos que el glutamato y la glutamina son muy parecidos, son dos aminoácidos de 5 carbonos, uno tiene dos aminos, la glutamina, y el glutamato tiene un solo grupo amino. Cuando esta glutamato deshidrogenasa actúa, utilizando el nicotinamina nucleótido NADH+, entonces NAD que se convierte en NADH+, libera ese grupo amino del glutamato y lo elimina al medio. Aquí quiero mencionar algo muy importante. Este va a ser uno de los metabolitos que ustedes permanentemente van a incluir en su clínica, y son las reacciones, las enzimas que tienen que ver con la transaminación. Básicamente se utiliza el GOT, la S quiere decir GOT, glutamato oxalacetato transaminasa sérica, glutamato pirofosfato sérica. Entonces, en Colombia normalmente utilizamos para dentro de ese perfil hepático. ¿Qué incluye el perfil hepático? El perfil hepático entonces incluye las transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubina total, directa e indirecta, albúmina, ácido úrico, y algunos incluyen proteínas totales. Eh, dentro, de dentro de las transaminasas en Colombia, normalmente para el monitoreo de estas de estas biomarcadores se utiliza el GOT y el PG y el GPT. Y básicamente es que estas enzimas son muy abundantes en el hígado y el corazón, y por eso en procesos, incluso los que vayan a trabajar en sus rurales, en periferia, donde por ejemplo no tienen para medir lo que hoy actualmente se utiliza en un servicio de urgencia, en un servicio hospitalario de tercero y cuarto nivel, como son la medición de las troponinas, cuando por ejemplo hay un proceso de un infarto del miocardio, ¿cierto? Entonces las transaminasas se convierten en un marcador. Ahora, en los países desarrollados como los Estados Unidos, Europa y otros países, se utiliza, además de la glutamato oxalacetato transaminasa y la glutamato piruvato transaminasa, la GGT, que es glutamil glutamato transaminasa. En Colombia, este tipo de enzimas se utiliza sobre todo para el monitoreo y el manejo de procesos crónicos, de procesos o el manejo de ciertas condiciones. Por ejemplo, en el alcoholismo, en la drogadicción, en ciertas enfermedades hepáticas. Pero de rutina no se utiliza. Bien. Aquí les dejo estas dos diapositivas donde estos son dos biomarcadores que son muy útiles y que le pueden a usted ayudar mucho a direccionar su manejo clínico del paciente. Bueno, otra de las cosas que quiero mencionar es que dentro de las actividades enzimáticas relacionadas con el metabolismo de las proteínas, tenemos entonces que, pues por obvias razones, muchas de las enzimas son dependientes de coenzimas y cofactores. Recordemos que esas coenzimas vienen de la organización química, de la reorganización o reordenación química que se hacen a partir de las vitaminas. Es decir, las vitaminas son precursores de esas coenzimas. Entonces, dentro del metabolismo de las proteínas tenemos tres que hacen un papel protagónico. No quiere decir que las otras no estén, no, ojo con eso,
sino que estas tienen un papel importante. Y básicamente entonces son el pirioxalfosfato, o sea, la vitamina B6, el ácido fólico, vitamina B9 y y la vitamina B12 o cobalamina. Bien. Bueno, hay otro punto importante y es cuando vamos a empezar, punto y aparte, cuando vamos a empezar a estudiar los aminoácidos, entonces sí, en los diferentes textos hay muchas maneras de estudiar los aminoácidos y diferentes textos agrupan los aminoácidos para su estudio dependiendo pues como de, por ejemplo, aquí vamos a hacer voy a mostrarles dos grandes clasificaciones. Esta que es muy utilizada y muy importante sobre todo en ese aspecto de esa homeostasis energética que les había mencionado, y eso hace que agrupemos los aminoácidos en glucogénicos y cetogénicos, además porque es un vocabulario, una jerga que va a ser muy utilizada por ustedes en la clínica, sobre todo en los que vayan a estar en el desarrollo profesional hospitalario. Pero ya para ver el detalle del metabolismo de unos aminoácidos, entonces yo hice como un híbrido de lo que hay en los diferentes libros y lo vamos para ver los aminoácidos. Pero antes de que empecemos como con cada uno de esos aminoácidos o con grupos de aminoácidos, entonces quiero hablarles de esto que son los aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. Básicamente estos aminoácidos son los glucogénicos son los que la estructura carbonada se pueden convertir en glucosa o en los metabolitos, ¿cierto? Que están relacionados con lo que llamamos el metabolismo intermediario, o sea, intermediarios del ciclo de Krebs. Igualmente los cetogénicos son los que directamente el catabolismo de esos aminoácidos lo van a convertir en cuerpos cetónicos o en derivados de cuerpos cetónicos y que van a ser cuerpos cetónicos o van a estar en el ciclo de Krebs. Así entonces tenemos aminoácidos que son glucogénicos, ¿cierto? Entonces dentro de los glucogénicos tenemos la glicina, la alanina, la serina, la cisteína, el ácido aspartico, la glutamina, el ácido glutámico, la glutamina. Ay, se me fue, olvidó irles enseñando. Voy a volver para que les quede más fácil. Glicina, alanina, serina, cisteína, ácido aspartico, glutamina, ácido glutámico, arginina, ácido glutámico, glutamina, prolina, histidina, arginina, metionina, treonina y valina. Esos solo son glucogénicos. Ahorita cuando vamos viendo cada una de las vías, vamos a ver que no tiene uno que aprenderse eso así, o sea, como tan de memoria, porque a mí personalmente me parece muy difícil, pero más bien si ustedes lo estudian desde el punto de vista de cómo se va dando la dinámica de esos compuestos dentro del metabolismo, claramente pueden entender cuáles son glucogénicos y cuáles son glucogénicos y cetogénicos. Entonces, hay un grupo de aminoácidos que son glucogénicos y cetogénicos. ¿Por qué? Porque en ese catabolismo el producto final o los productos que se dan en esas vías van a ser parte o de formación de glucosos intermediarios o de cuerpos cetónicos. Y entonces en este grupo de glucogénicos y cetogénicos están la isoleucina, la fenilalanina, la tirosina, el triptófano y la lisina. Ojo con esto porque hay un error en los libros que colocan a la lisina como cetogénica. Sí, la lisina sí es cetogénica, pero también es glucogénica.
Lo vamos a ver ahorita cuando veamos el metabolismo. Bueno, y el único aminoácido que es única y exclusivamente cetogénico es la leucina, la L. Bien. Esta es la gráfica clásica de el ácido cítrico o del ciclo de Krebs. Y pues me parece muy interesante porque claramente muestra lo que veníamos mencionando, cómo los diferentes aminoácidos o grupos de aminoácidos se van a convertir en esos metabolitos que están en el ciclo de Krebs o en sus derivados que pueden irse hacia la formación de cuerpos cetónicos. Bueno, profe, hacemos un pequeño descanso. Listo, Natalia, perfecto. 5 minuticos, 10 minuticos. 10 minuticos me parece bien. Listo, a las 2:30. El señor Mesa, si está por ahí. 2:30. Sí, señor, son Bu- las 2:17. Sí, Perfecto. nos está escribiendo el señor Mesa. Espere que es que no lo hace. Bueno, sí, yo creo que él no tiene audio. Bueno, entonces en 30 minutos, a las 2:30, entonces continuamos, ¿vale? Perfecto, listo, Natalia.